Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Acompaña a la diputada muy representativa de la zona de Guanacaste, doña Marta Arauz, a quien le doy la bienvenida. Doña Marta, bienvenida. Muchas gracias, Rocío, por prestarme este espacio para que me comunique hoy con los televidentes. Este espacio siempre va a ser para ustedes, los diputados. Y es un gusto tenerla aquí conmigo. Doña Marta, hablemos un poco de las mesas de Guanacaste. ¿Cuál ha sido el avance y cómo va impactando en la zona? Ok. Bueno, las mesas de Guanacaste fueron firmadas, como todos sabemos, 25 de julio de 2015. Y Rocío, yo tuve la esperanza de que con las mesas de Guanacaste se empezaran a lograr grandes avances en los proyectos necesarios para Guanacaste. Al llegar a este punto, yo tengo que desmarcar los proyectos que ya venían caminando anteriormente de los nuevos proyectos. Hay proyectos en Guanacaste, por ejemplo, en el tema de agua, que habían sido encaminados por el anterior gobierno. Hay proyectos en el tema de infraestructura vial que ya habían sido encaminados en el anterior gobierno. Cuando digo encaminados en el anterior gobierno, es que fueron proyectos que ya estaban preconcebidos, que ya estaban planificados y que incluso algunos de ellos estaban con presupuesto para realizarlo. Y entonces, algunos de esos proyectos han venido encontrando la ejecución en el actual gobierno, con gente preocupada por sacarlos adelante. Sin embargo, hay proyectos necesarísimos en la provincia de Guanacaste en los que no se han logrado mayores avances. ¿Estamos hablando de cuáles específicamente? Estamos hablando específicamente de los proyectos de agua. Y entre los proyectos de agua, el proyecto del embalse Río Piedras. Es muy importante que yo te diga aquí, que le diga a los amigos televidentes, que son muy necesarios los proyectos de agua potable, pero revisten de gran importancia para los guanacastecos los proyectos de agua para producción, porque la provincia se está quedando seca, porque aparentemente dentro de algunos años la provincia va a llegar a ser desértica. Incluso se dice que ya hay señales de vegetación típica de desiertos en la provincia de Guanacaste, y eso nos tiene a los guanacastecos conscientes, preocupadísimos por la situación que se va a vivir en Guanacaste dentro de unos años. Doña Marta, disculpe, en las visitas que yo he hecho a Guanacaste y he hablado con empresarios de la zona y incluso de las pequeñas empresas, ¿verdad?, que son de las que ayudan en los encadenamientos productivos. Claro. Me dicen que sí hay algo en Guanacaste, pero hace falta infraestructura. Es que ahí es donde voy. El proyecto Río Piedras para nosotros es importantísimo, porque lo que vamos a hacer no es que vamos a extraer agua de ningún parque nacional, no es que vamos a hacer X número de pozos profundos para extraer el agua, sino que es el agua que sale del embalse Arenal Tempisque y se va al mar. Esa agua que ya no puede generar más electricidad, la estamos desperdiciando. Y esa agua la necesita la provincia para agricultura, para ganadería, para industria, para piscicultura e incluso hasta para consumo humano, luego de ser potabilizada.
Entre la estadística que nos han dado, entre los datos precisos que nos han dado, nos informan que con el agua que se está yendo al mar actualmente se pueden irrigar 25.000 hectáreas más de las que se irrigan actualmente. En una provincia que está pasando momentos duros, como se pasan estos momentos en Guanacaste, conseguir irrigación para 25.000 hectáreas más es hablar de riqueza, es hablar de empleo y es lo que nosotros necesitamos. Doña Marta, me ha llamado mucho la atención también de que se dice que hubo un decreto de emergencia para atender el tema de la sequía en Guanacaste. Muchos aseguran que llegó tarde o que del todo no se ha dado y que las personas que deberían de verse beneficiadas no lo han visto. ¿Cuál es el estado de eso? Bueno, el decreto de emergencia se firmó en septiembre del año pasado y va a regir por 5 años, como lo dice la ley de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, Rocío, véalo desde este punto de vista, lo que necesita el productor en estos momentos es agua. Claro. ¿Y cómo nos va a dar agua para el productor la comisión de emergencia? Han estado dando insumos agrícolas, han estado dando sales minerales, miel, pacas, algunos insumos que son muy necesarios, pero el agua que se necesita solamente lo están llevando en algunas circunstancias donde los pozos se han secado para consumo humano a pueblos como por ejemplo La Esperanza, como por ejemplo Naranjal de la zona de Nicoya. Hay pueblos donde ya no hay agua y a estas alturas del año y 2 meses después de que terminara el invierno ya están los ríos en arena y los pozos completamente secos. Incluso en el centro de Nicoya ya hay un barrio donde solamente llega el agua en la madrugada. Entonces, la comisión de emergencia lleva carros cisternas a entregar agua, pero no es esto lo que necesitamos para el productor. Lo que quiero decirte con todo esto es que esta situación de sequía en Guanacaste lo que nos ha ido generando es merma en la producción y como efecto inmediato el desempleo. Y esto es lo que tiene en estos momentos a la provincia de Guanacaste grave. Te sigo hablando del proyecto Río Piedras. Si el gobierno trajera aquí a la Asamblea Legislativa el proyecto de desafectación de las 100 y resto de hectáreas de la Reserva Lomas de Barbudal, estoy segura de que ese proyecto pasaría por vía rápida en cosa de 1 mes, porque lo estamos necesitando y todos los diputados son conscientes. Sin embargo, nosotros tenemos desde julio del año pasado, formalmente, cuando se firmaron la creación de las mesas, de estar pidiendo al Ministerio de Ambiente y Energía que traiga aquí la desafectación de Lomas de Barbudal. Si usted se va al registro histórico de mis intervenciones en Control Política, se va a encontrar que aproximadamente el 4 de junio, el 4 de junio de 2014, yo hice mi primer control político. Y en ese primer control político de lo que hablé fue del proyecto del embalse Río Piedras y de agua para Guanacaste. Pero 15 días antes de hacer ese control político, yo había ya tenido una reunión con el alcalde de Nicoya y doña Yamilet Astorga, donde le solicitábamos que interviniera por la desafectación de Lomas de Barbudal para empezar el proceso, porque es el primer paso para el proceso del proyecto del embalse Río Piedras. Si no se da la desafectación de esas 100 y resto hectáreas que son patrimonio natural del Estado, ese proyecto no se va a empezar. ¿Cuál ha sido el papel de doña Yamilet y de la AIA en la zona? No, doña Yamilet ha trabajado todos los días de su
periodo como presidenta ejecutiva de la IA en estos proyectos de Guanacaste. De doña Yamilet nosotros no nos quejamos. Incluso en un primer momento ella se había mostrado un poco escéptica con el proyecto de Río Piedras, luego cambió su forma de ver el proyecto y empezamos a hablar con mayor confianza con ella del proyecto. El problema, el estancamiento del proyecto es en el Ministerio de Ambiente y Energía. De ahí es donde no ha pasado de la intención de que se inicie o que se continúe el estudio de impacto ambiental para la desafectación de Lomas de Barbudal. Pero da la impresión como que no hay un diálogo del Poder Ejecutivo entre ellos mismos. Bueno, yo no te podría decir si hay diálogo o no entre ellos mismos. Hemos querido nosotros, como diputados, o por lo menos yo tengo que hablar en nombre mío, he querido estar presionando para que el Ministerio de Ambiente y Energía traiga aquí eso. Incluso en la tercera mesa de trabajo se le dijo a don Edgar que pedíamos una señal y que la señal era esa, que trajera aquí la desafectación de Lomas de Barbudal, y todavía la estamos esperando. Yo soy consciente, Rocío, de que un estudio de impacto ambiental no se hace en 3 días, pero es que ya vamos a tener 2 años de haber empezado a hablar con ellos sobre ese estudio de impacto ambiental. Las mesas han transcurrido de esa forma. Hablamos de necesidades, de problemas, y llenamos pizarras enteras escribiendo problemas, necesidades y posibles soluciones. Pero en realidad, a quien yo he visto trabajando en esto de forma muy dura es a doña Yamilet Astorga, y una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Claro. Eso sí te lo digo, que lo reconozco. Yo no me he vuelto a reunir con doña Yamilet, pienso hacerlo la otra semana, para que me cuente qué ha pasado en las últimas 2 mesas de trabajo a las que yo no he asistido. Y no he asistido precisamente porque en la mesa de noviembre se dijo lo mismo que en la mesa de agosto, y que en la mesa de septiembre, y que en la de octubre. Se dijo lo mismo y no hemos pasado de ahí. Incluso te puedo decir hoy que después de la mesa de noviembre hubo una mesa el mes pasado a la que yo no asistí, y la de este mes, pero yo ni siquiera he recibido la minuta de la mesa de noviembre, ni siquiera eso tenemos en la mano. Entonces yo sí siento tremendo malestar, porque yo no puedo seguir engañando a la población, Rocío. Yo no puedo ir a Guanacaste a decirle a la gente, es que estamos trabajando en estas mesas de trabajo junto con el gobierno y creo que de aquí va a salir la solución de los problemas que tenemos. No puedo seguir en eso con la gente. Si llega un momento en que yo vea señales claras de que hay deseos de trabajar y de hacer las cosas, yo perfectamente vuelvo sobre mis propios pasos a integrarme a la mesa. Pero en estos momentos yo pienso que desde otros flancos podemos trabajar también por los problemas de Guanacaste. Perdón, doña Marta, hablando de esto, de otros flancos, usted es una líder en la provincia y hay cantones que han sentido mucho su mano. Estamos hablando hay escuelas que están siendo fumigadas, usted está dando cuentas también de los procesos de algunas calles, incluso usted en control político ha hablado de la importancia de pavimentar zonas que se ven afectadas por el polvo. Claro. Hoy mismo, Rocío, temprano, posteamos las respuestas que hemos tenido tanto del Ministerio de Salud, de don Fernando Llorca, como de el director de CONAVI, con las solicitudes que hemos hecho al Ministerio de Salud con respecto a las fumigaciones de las escuelas. ¿Por qué para mí es importante que se fumiguen las escuelas, Rocío? Porque ahí hay población infantil
que está en riesgo. Guanacaste es una provincia que tiene una problemática excepcional, diría yo, a veces con gente muy apuntada, trabajando lindísimo en las comunidades, pero a veces con gente que no sabe por dónde caminar, hacia quién elevar sus quejas. Entonces, cuando empezó la problemática de la emergencia decretada por la aparición de los casos de Zika en la zona costera de Nicoya, nosotros lo que hicimos fue pedirle al Ministerio de Salud la fumigación de todas las escuelas donde podían haber niños en riesgo. Y hoy recibimos el oficio de don Fernando Yorca, donde nos da un listado de no más de 30 escuelas que se han fumigado. Esas son mucho menos de la mitad de las escuelas que deben fumigarse. Ya hace unos momentos de mi despacho también se envió la solicitud para que se siga la fumigación con el resto de las escuelas, porque que se haya dejado de hablar de Zika no quiere decir que no esté la emergencia latente, aún más cuando vienen los meses en que esperamos que llueva algo, ¿verdad? Que puede ser los meses donde prolifere más el zancudo. Por otro lado, también posteamos la respuesta del CONAVI de las intervenciones solicitadas en las rutas de Cañas, Tilarán, y las intervenciones solicitadas en varias rutas de Nicoya. Sin embargo, siempre hay algún sinsabor de la población. Con respecto a la ruta 157, Nicoya, La Mansión, Carretera Vieja, eso es un dolor de cabeza. Los niños reciben lecciones con tapabocas porque las escuelitas que están en la ruta están siendo afectadas por el material con que habían empezado a intervenir el año pasado en la ruta, que es el material calizo del quebrador, que es un material como cal, exactamente cal. Y en este tiempo que hay viento y que pasa mucho carro, porque es el tiempo de verano donde hay más afluencia turística, las escuelas, las casas, todo se ve cubierto absolutamente con una capa caliza y hay mucha afectación de enfermedades broncorrespiratorias. La gente está indispuesta porque ya se inició la dispersión de la emulsión asfáltica sobre la calle, sobre la vía, pero empezaron desde La Mansión hasta llegar a Nicoya, no como se esperaba que empezara desde Nicoya hasta La Mansión, porque los pueblitos que están en ruta son más cercanos a Nicoya que a La Mansión. Entonces ellos esperaban que se les atendiera prioritariamente. Yo le acabo de postear ahí, de contestar a uno de los vecinos que yo me doy como una piedra en el pecho de ver que ya se inició, porque pensé que era una tomadura de pelo. Hace 2 meses el encargado nos había dicho que en 8 días intervenían. Lo importante, doña Marta, me parece que es el seguimiento. Sí, claro. Que digamos, ha carecido anteriormente algunos proyectos que no caminan, pero por esa misma falta. Ustedes han sido como muy... sí. Han estado muy pendientes. Bueno, es que es lo que nos queda. Lo que nos queda es estar presionando y presionando y presionando, porque los proyectos que hemos llevado propuestos parece que han sido engavetados. Hay un proyecto muy lindo que puede traer mucho beneficio a Nicoya, Rocío, porque fíjate que hay una finca ganadera donde un empresario particular está produciendo leche, tiene aproximadamente 600 vacas de ordeño, que es una suma muy, muy grande, y él emplea en su finca 30 mujeres cabezas de familia para que le hagan el ordeño. Ese proyecto de ese señor yo lo quiero mucho precisamente porque sé que hay niños comiendo del trabajo que están haciendo sus madres. Incluso este señor
le está ayudando a muchas de estas señoras para que sigan estudiando. Hay señoras de esas en la universidad estudiando actualmente. Entonces, el proyecto lo que pretende es pavimentar esa parte que es la salida de Quebrada Honda a la carretera de Loma Bonita. Sin embargo, nos está costando muchísimo. Creemos que se engavetó en el CONAVI. Y hoy yo me siento de verdad, Rocío, contenta de haber recibido esos dos oficios que recibí tanto del Ministerio de Salud como de CONAVI, porque si de alguna manera puedo colaborar con la población siendo una diputada de oposición, es haciendo gestión y presión constantemente. Qué importante, porque es la voluntad la que ha llevado a cabo usted a través de sus esfuerzos en realidad que llevan a cabo los proyectos. Se nos acaba el tiempo, doña Marta. Nada más quería comentarle y ser tal vez usted esa voz de tranquilidad en la zona del Coco por los lamentables hechos ocurridos donde pereció un joven a manos de una turba. Tal vez un llamado a la tranquilidad y a los lugareños. Sí, Rocío, es lamentable lo que ocurrió en el Coco. Todavía no ha identificado los culpables. Creemos que muchos de los que participaron en ese acto delictivo ni siquiera son de la provincia de Guanacaste. El malestar general de los guanacastecos en este momento es un post que dice: yo no voy al Coco. Pues yo siento de que de igual manera los guanacastecos podríamos decir: yo no voy a La Juela, o yo no voy a San José, o yo no voy a Punta Arenas, o yo no voy a Limón, porque en todas partes, todos los días ocurren actos delictivos. Entonces, el estigma que le están queriendo dar a la provincia de Guanacaste en estos momentos algunas personas del área metropolitana no es justo, porque ocurren más crímenes y más delitos en el área metropolitana que en Guanacaste. No estoy tratando de disminuir la gravedad del delito, fue lamentable, fue algo de ponerse la mano en el corazón la forma en que murió este muchacho a manos de una turba. Sin embargo, yo siento que lo primero que tenemos que hacer es esperar que se identifiquen los culpables y llamar a toda la población a seguir fomentando los valores en los muchachos. Yo creo que aquí nosotros, la gran crisis que estamos pasando es por la falta de valores. Bueno, con el llamado de fomentar los valores, un llamado a la esperanza y a la calma. Nos despedimos de este espacio, La Voz Liberacionista, los esperamos la próxima semana. Doña Marta. Muchas gracias. Muchas gracias y a la orden de todos.